punto del orden del día es la pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Nuria Rodríguez López, a la consejera de Educación, sobre las razones por las cuales el asturiano no computa como otros idiomas en la baremación de puntuación en los procesos públicos de acceso a la educación. Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la palabra su autora. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Doy la pregunta por formulada. Gracias. Gracias, señora Rodríguez. Señora consejera, tiene la palabra. Buenas tardes, señoría. Volvemos a hablar otra vez aquí. Hace unos meses hablamos de la misma pregunta, creo, y bueno, no puedo decirle legalmente nada diferente a lo que en su día manifesté al respecto. No es posible legalmente baremar como mérito el nivel de competencia relativo al conocimiento de la lengua asturiana, porque la lengua asturiana, a día de hoy, no es oficial y no está recogida en el Real Decreto Nacional que así lo regula. En cualquier caso, insisto que es algo que ya le adelanté en su momento. Estamos trabajando para que las certificaciones en lengua asturiana puedan tener puntuaciones en el baremo, para que en los próximos procesos públicos de acceso a la educación se puedan contemplar en el próximo curso. Gracias. Gracias. Para el turno de réplica, la señora Rodríguez tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora consejera. La misma respuesta me ha dado a la pregunta similar que le hice hace algunos meses, cuando ya nos dijo que estaban ustedes en trámites para modificar esta cuestión. Yo le diré, señora consejera, que no estamos de acuerdo con la argumentación que ustedes establecen, porque sí hay resquicios legales para poder solucionar esta cuestión, precisamente porque hay un reconocimiento de otras lenguas que tampoco son oficiales aquí en Asturias, ni siquiera en el Estado español, y sin embargo se computan como tal porque se computa la formación en idiomas. Habría que repasar exactamente cuáles son los argumentos o los criterios para establecer la formación de idiomas u otras formaciones diversas, con lo cual consideramos que hay una cuestión de voluntad política. Y hoy vamos a ir un poco más allá, señora consejera, porque lejos de hacer una crítica de su gestión, que las gestiones a veces tienen cosas buenas y a veces tienen cosas malas, sí que le diré, señora consejera, que es usted en ocasiones excesivamente conservadora. Y yo no sé si usted quiere pasar a la historia como la consejera que pudo modificar las cosas o quiere pasar a la historia como la consejera que no hizo nada cuando se habla del asturiano, porque hay una clarísima discriminación del asturiano, de la enseñanza del asturiano y de la fala del occidente con respecto a cómo se enseñan otras lenguas, incluso aquellas que no son oficiales en otros territorios del Estado español, porque hubo voluntad política para ello. Conocerá usted, señora consejera, que hay un informe, yo le recomiendo que lea a partir de la página 136 del mismo. Este informe está hecho por Xavier Arzoz y por José Manuel Pérez, ambos catedráticos de Derecho Administrativo, uno de la UNED y otro de la Universidad de Oviedo, y ahí especifican y explican cómo es posible, yo lo he leído con cierto detenimiento, no me voy a parar a esto porque no me da tiempo, pero explican con detenimiento cómo es posible que a través de la voluntad política, sin esperar a que haya ningún tipo de resolución ministerial, en este caso el Gobierno de Asturias, la Consejería de Educación, puede hacer factible el reconocimiento del asturiano. Y le digo esto, señora consejera, porque ustedes ahora tienen un lío muy estupendo donde no va a servir para nada que se pongan de perfil o se pongan de lado, sino que tienen que decidir o bien si cumplen dos de las obligaciones establecidas en los nuevos decretos, uno de ellos es la estabilización del personal interino, por ejemplo, o si van a incumplir alguno de ambos. Y le explico. El 95% del profesorado de asturiano y de la fala eonaviega o de la fala del occidente es interino. El 95% del profesorado es interino. Hay un decreto ley que usted conoce, que conocemos todos y todas, que dice que tienen ustedes que estabilizar sí o sí a ese personal interino. Pero es que además la ley establece que para estabilizar a este personal interino tiene que ser reconocida la especialidad, con lo cual ustedes tienen aquí un problema, porque si hay capacidad, y insisto, yo no sé si sabemos más las personas que estamos aquí sentadas o incluso las que están gobernando que catedráticos de Derecho de diferentes universidades, si hay posibilidad de crear la especialidad del asturiano, señora consejera, tendrían que ustedes ya estar preparando este reconocimiento de la especialidad del asturiano precisamente para cumplir con el decreto estatal que establece por mandato en este caso de la Comisión Europea, que tienen ustedes que estabilizar al personal. Si no, nos vamos a encontrar en una situación muy compleja, señora consejera, que no sabemos cómo van ustedes a solucionar. Y con esto finalizo. Hay discriminación del profesorado en asturiano a la hora de reconocer al mismo nivel certificaciones que son expedidas por la Consejería de Educación y que no están consideradas como otras formaciones de otros idiomas, insisto, que no son oficiales aquí en Asturias tampoco y, sin embargo, computan a la hora de presentarse a procesos
de procesos de oposición, de concurso-oposición. Tampoco tenemos respuesta con respecto a la especialidad del asturiano, pese a que hay expertos que dicen que es una cuestión de voluntad política. Y tampoco sabemos cómo van a resolver ustedes la obligación de estabilizar al personal interino con un 95%, insistimos, de profesorado que no tiene esta especialidad que es interino. Señora consejera, si tiene tiempo y a bien poder, por lo menos, arrojar un poco de luz a tanta sombra como tenemos en esta especialidad. Nada más, gracias. Gracias. Tiene la palabra, señora. Señoría, en ningún caso he dicho que nosotros no íbamos a reconocer la formación. Le he dicho que estábamos trabajando en ello y le he dicho que estaba ultimándose. De hecho, está en fase de revisión un nuevo decreto, el nuevo decreto de formación, y antes de que finalice el año ya estará tramitado y ya será factible que puntúe y que lo puedan utilizar. Eso vaya por delante. Por tanto, inacción ninguna y compromiso y voluntad política ninguna. Pero usted sabe muy bien lo que se necesita para tener ahora mismo la cooficialidad y para poder tener esto con muchísima más libertad. Hay una pregunta más adelante de este tema, entonces voy a responderle, porque es exacta de la especialidad docente, voy a responderle a la formación, que es lo que usted me preguntaba aquí, porque si no tendré que repetirme posteriormente con otra persona, con otro que me han preguntado, otro grupo político, creo que el foro la tiene. Por eso no es que no quiera responderle, es que si no me repetiría, ¿no? Nosotros, como le digo, sí que se va a contar como formación, pero tenemos que modificar nuestro decreto de formaciones que, como le digo, antes de fin de año estará reconocido. En el Real Decreto que hay en vigor, el Real Decreto 1041-2017, que aludimos anteriormente, solo permite las lenguas oficiales y no es una cuestión de voluntad política. Ojalá fuera voluntad política, al menos de la que está aquí. Porque yo fui a ver a la ministra precisamente para ese tema y no había posibilidad ni por activa ni por pasiva. Esa es la realidad. Lo que necesitamos es la oficialidad, señoría. Y usted es bien conocedora de todo esto, lo sé. Y sabe que con eso, todos estos problemas, cerraríamos la carpeta ahora mismo. Y yo estaría feliz. Primero, porque tendríamos la oficialidad, que me parece que es fundamental y que la deberíamos de tener sin duda alguna, y porque además derechos laborales de cantidad de compañeros y compañeras estarían solucionados así, de un momento, en un plumazo. Por tanto, para mí, que tengo en mi cabeza muchas personas, imagínese todo lo que sería. Sería fundamental. Lo que no entiendo es todo lo demás, priorizar otros intereses políticos por encima de esto. Es una cuestión de prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Si tenemos clara la prioridad, no estaríamos en este punto. Y, bueno, decirle eso, que cambiando, me he ido un poco de lo que tenía pensado decir, pero comentarle que nuestra apuesta por el asturiano en el refuerzo lo hemos intentado hacer en el refuerzo curricular que se ha planteado. En bachillerato, una de las peticiones que teníamos, por ejemplo, era que tenía muy pocas horas y en total tenemos 4 horas. En la etapa son 3 porque debido al cómputo horario se perdía una en secundaria, pero entre secundaria y bachillerato suman 3, pero en bachillerato suman 4. Es una apuesta muy importante, de hecho creo que es la más grande. Estoy hablando de memoria, pero la más grande en su vida creo que es esa, de todas las áreas. Por tanto, mi compromiso y mi defensa por el asturiano le puedo asegurar que es claro y contundente. Gracias. Gracias. El quinto punto del orden